Paz a todos los que escuchan estas palabras en este día bendito, que la calma del Altísimo descienda sobre cada corazón que se abre para recibir este relato, que el silencio sagrado envuelva este momento, y que cada alma encuentre en estas historias un espejo donde mirarse, un camino donde andar, una luz donde guiarse. Siéntense, hermanos y hermanas, pues hoy compartiremos 3 historias tejidas con los hilos de la sabiduría eterna, 3 senderos que nos muestran cómo la gracia divina trabaja en los corazones humanos, transformando la oscuridad en claridad, la soledad en compañía y la impaciencia en comprensión profunda. Respiren hondo, dejen que el mundo exterior se aquiete y permitan que estas palabras penetren más allá de los oídos hasta ese lugar donde mora la verdad. Estas son historias de búsqueda y hallazgo, de caída y levantamiento, de oscuridad y luz. Son espejos del alma humana en su peregrinaje hacia lo divino. Y antes de continuar, os hago un pedido de corazón. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores. Con vuestra ayuda, esta palabra podrá llegar a más hermanos y hermanas que necesitan esperanza y luz. Suscribíos y formad parte de esta misión sagrada. La lámpara en el bosque oscuro. Había una vez, en tiempos donde las aldeas vivían separadas por vastos territorios sin nombre, un joven llamado Mateo que cargaba en su pecho una inquietud que no lo dejaba dormir. Tenía 23 años y trabajaba en el taller de su padre, un carpintero respetado cuyas manos sabían transformar la madera bruta en objetos de belleza y utilidad. Pero Mateo sentía que su vida era como una habitación sin ventanas, un camino que no llevaba a ninguna parte. Cada mañana despertaba con la misma pregunta tatuada en el alma: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Sus amigos le decían que era un tonto, que tenía buen trabajo, salud, una familia que lo quería. ¿Qué más querés, boludo?, le decían con cariño mezclado con incomprensión. Pero Mateo no podía sacudirse esa sensación de estar viviendo una vida que no era del todo suya, como si estuviera usando ropa que le quedaba 2 tallas grande. Su madre, una mujer de fe profunda, le decía que rezara, que buscara respuestas en las Escrituras, pero él había intentado leer esos textos antiguos y las palabras le parecían ajenas, como si estuvieran escritas en un idioma que no comprendía del todo. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas del cielo, Mateo decidió que necesitaba alejarse. No sabía bien de qué, pero sentía que si no se movía, si no hacía algo diferente, se ahogaría en la rutina que lo aprisionaba. Le dijo a su padre que necesitaba unos días para pensar, para aclararse. Su padre, hombre de pocas palabras pero gran corazón, simplemente asintió y le puso una mano en el hombro. «Anda tranquilo, hijo, a veces hay que perderse para encontrarse». Mateo partió al amanecer con una mochila ligera, algo de pan, queso, una manta y una cantimplora. No tenía destino claro. Simplemente caminó hacia el norte, donde se extendía un bosque inmenso que la gente de su aldea evitaba. Decían que era fácil perderse allí, que los senderos se confundían unos con otros, que la luz del sol apenas penetraba entre las copas espesas de los árboles centenarios. Pero justamente eso era lo que Mateo buscaba, un lugar donde perderse, donde el ruido del mundo no llegara, donde pudiera escuchar lo que su alma tenía que decirle. Los primeros 2 días fueron casi placenteros. Caminaba sin prisa, observaba los pájaros, sentía el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Bebía agua de los arroyos cristalinos y dormía bajo las estrellas en pequeños claros que encontraba aquí y allá. Pero al tercer día, cuando el cielo se cubrió de nubes grises y espesas, el bosque cambió. Los árboles parecían más altos, más amenazantes. Los senderos que había seguido se desvanecieron, y Mateo se dio cuenta con un escalofrío que no sabía dónde estaba ni cómo regresar. Intentó mantener la calma, recordando las historias de su abuelo sobre cómo orientarse en el bosque.
seguir el musgo en los árboles, buscar el sonido del agua, caminar siempre en una dirección, pero nada funcionaba. El musgo crecía por todos lados, no había agua cerca y cada dirección parecía llevarlo más profundo en la espesura. Cuando cayó la noche, un frío húmedo se filtró hasta sus huesos. No tenía con qué hacer fuego, y la oscuridad era tan densa que no podía ver su propia mano frente a su cara. Se sentó al pie de un roble gigantesco, acurrucado en su manta, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo real. No el miedo abstracto de desperdiciar su vida, sino el terror concreto de morir perdido y solo en ese bosque sin nombre. «¡Qué estúpido fui!», pensó, huyendo de una vida segura para terminar acá, convertido en comida de lobos o en un esqueleto que nadie va a encontrar jamás. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, mezcla de miedo, rabia y arrepentimiento. Fue entonces cuando recordó algo que su madre siempre le decía: «Cuando no sepas qué hacer, pedí ayuda. No al vecino, no a tu padre, sino a él. Él siempre escucha, mijo, siempre». Mateo no era muy dado a rezar, pero en ese momento de desesperación cerró los ojos y susurró en la oscuridad: «Dios, si estás ahí, si realmente me escuchás, te pido ayuda. No sé dónde estoy, no sé para dónde ir. Dame una señal, una luz, algo que me muestre el camino, por favor». No esperaba respuesta inmediata. En las historias, los milagros sucedían de formas espectaculares. Voces del cielo, ángeles luminosos, zarzas ardientes. Pero aquí solo había oscuridad y silencio. Mateo suspiró, se acomodó mejor contra el árbol y decidió que al menos intentaría dormir. Mañana vería qué hacer. Sin embargo, justo cuando estaba cerrando los ojos de nuevo, algo llamó su atención. Un resplandor suave, casi imperceptible, brillaba a unos metros de distancia. Al principio pensó que eran sus ojos jugándole una mala pasada, esos puntitos de luz que a veces aparecen cuando uno aprieta los párpados. Pero cuando abrió bien los ojos, el resplandor seguía allí. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y caminó despacio hacia la luz. Era un libro viejo, con tapas de cuero gastado, medio enterrado entre las raíces de un árbol. Pero lo extraño, lo verdaderamente imposible, era que el libro brillaba con una luz dorada suave, como si tuviera fuego contenido en sus páginas. Mateo lo recogió con manos temblorosas. Era pesado y olía a madera antigua y a algo dulce que no supo identificar. Cuando lo abrió, la luz se intensificó un poco, lo suficiente para que pudiera leer las palabras escritas en una caligrafía hermosa y antigua. No eran palabras comunes, eran versículos, historias, salmos. Era una Biblia, pero diferente a cualquier Biblia que hubiera visto. Las palabras parecían saltar de la página, resonar en su mente, tocar algo profundo en su interior. Leyó el primer pasaje que sus ojos encontraron. «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Las palabras lo golpearon como una ola, una lámpara, una luz para el camino. Miró alrededor y efectivamente el resplandor del libro iluminaba un pequeño círculo a su alrededor, suficiente para ver el terreno inmediato, las raíces, las piedras. Con el corazón latiendo fuerte, dio un paso adelante, sosteniendo el libro frente a él como quien sostiene una antorcha. La luz se movió con él, iluminando su camino. Mateo empezó a caminar, lentamente al principio, luego con más confianza. Cada vez que dudaba sobre qué dirección tomar, abría el libro en una página al azar y leía. Y cada vez las palabras parecían guiarlo, no de manera obvia o literal, sino de un modo que hablaba directamente a su intuición. Un salmo sobre confiar en el camino aunque no veas el final, y Mateo se decidía a tomar el sendero de la izquierda. Una parábola sobre la semilla que debe caer en tierra fértil, y Mateo reconocía que debía bajar hacia donde el terreno era más blando, donde probablemente había agua.
Caminó toda la noche, guiado por esa luz imposible. No sentía cansancio, o más bien el cansancio quedaba relegado ante el asombro de lo que estaba viviendo. El libro no solo iluminaba el camino físico, sino que cada pasaje que leía iluminaba algo dentro de él. Empezó a entender cosas que antes le parecían confusas. Las historias que su madre le contaba de niño cobraban nuevo sentido. Los salmos, que le parecían repetitivos, revelaban capas de significado profundo. Era como si cada palabra fuera una llave que abría una puerta en su conciencia. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, Mateo salió del bosque. Frente a él se extendía un valle que conocía, y a lo lejos podía ver las torres de humo de su aldea. Se había pasado toda la noche caminando, pero había encontrado el camino de regreso. Miró el libro en sus manos. Con la luz del día ya no brillaba con ese resplandor sobrenatural, pero seguía siendo hermoso, seguía siendo especial. Regresó a su casa y su familia lo recibió con alivio y alegría. Su madre lloró abrazándolo, su padre le palmeó la espalda con fuerza, pero Mateo ya no era el mismo joven que había partido días atrás. Algo había cambiado en su mirada, en la forma en que hablaba, en la paz que emanaba de él. Cuando le preguntaron qué había pasado, simplemente dijo: «Me perdí en la oscuridad y encontré una luz, y esa luz me mostró que el camino siempre estuvo ahí, solo que yo no sabía cómo verlo». Mateo no abandonó el taller de su padre, pero ahora trabajaba con un propósito diferente. Cada mueble que hacía lo dedicaba a alguien. Cada tabla que cortaba la trataba con respeto, como si fuera parte de una ofrenda mayor. Y cada noche, antes de dormir, abría el libro que había encontrado y leía un pasaje, a veces en voz alta, para que su familia escuchara, otras veces en silencio, dejando que las palabras lo llenaran. Con el tiempo, la gente de la aldea empezó a notar el cambio en Mateo. Ya no era el muchacho inquieto y perdido, sino un joven con claridad de propósito. Venían a pedirle consejo, no porque él se proclamara sabio, sino porque había en él una paz que atraía. Y Mateo siempre les decía lo mismo: «No soy yo quien tiene las respuestas, es esta palabra la que ilumina. Yo solo aprendí a leerla con el corazón». Un día, un anciano llamado Simón, conocido en toda la región por su sabiduría, llegó a la aldea. Había escuchado sobre Mateo y quería conocerlo. Se sentaron bajo un olivo y Simón le preguntó: «Dicen que encontraste un libro mágico en el bosque. ¿Es verdad que brilla en la oscuridad?». Mateo sonrió y sacó el libro de su mochila. A la luz del día, era solo un libro viejo, sin nada particularmente extraordinario. «Brilla», dijo Mateo, «pero no como la gente piensa. Brilla cuando lo necesitas, cuando estás verdaderamente perdido. No es magia, es gracia». Simón asintió con ojos brillantes. «Encontraste lo que muchos buscan toda la vida y nunca hallan. No un mapa, sino una brújula. No respuestas, sino la manera de hacer las preguntas correctas. Guarda ese libro, muchacho, pero más importante, guarda lo que aprendiste en ese bosque oscuro». «¿Y qué aprendí, maestro?», preguntó Mateo con genuina curiosidad. «Que la oscuridad no es el enemigo, es el lienzo donde la luz puede verse, que el perderse es a veces necesario para encontrarse, y que las palabras divinas no son solo para leerse, sino para vivirse, para que te guíen paso a paso, alumbrando justo lo necesario para el siguiente trecho del camino. Nunca toda la ruta de una vez, sino justo lo que necesitas ahora». Mateo sintió que esas palabras confirmaban algo que ya sabía en lo profundo, pero que no había sabido articular. «¿Y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí trabajando en el taller o hay algo más que deba buscar?». Simón se levantó, apoyándose en su bastón. «Ese libro que encontraste no es solo tuyo. La luz que recibiste no es para que la guardes bajo una vasija. Compartíla. Enseñá a otros a leer, no solo con los ojos,
sino con el alma. Hay mucha gente perdida en bosques oscuros, Mateo, y vos ahora sabés cómo salir. Y así fue como Mateo se convirtió en maestro sin habérselo propuesto. Seguía trabajando la madera durante el día, pero por las tardes la gente se reunía en su casa o bajo el olivo de la plaza, y él leía del libro luminoso. Leía despacio, explicaba, compartía lo que había aprendido. Algunos venían una vez por curiosidad, otros regresaban semana tras semana, año tras año, y algunos, los que realmente tenían sed, empezaban sus propios viajes, sus propias búsquedas. Pasaron los años. Mateo se casó con una mujer llamada Ruth, que compartía su amor por las palabras sagradas. Tuvieron 3 hijos, y a cada uno le enseñó a leer del libro cuando fueron lo suficientemente grandes. Pero no como lección obligatoria, sino como un tesoro compartido. Este libro me salvó la vida, les decía. Me encontró cuando estaba perdido. Y algún día, cuando ustedes se sientan perdidos, y créanme que todos nos perdemos alguna vez, estas palabras también los van a encontrar a ustedes. Su hijo mayor, llamado Daniel, era escéptico. Papá, es solo un libro viejo. ¿De verdad brillaba en la oscuridad? ¿O era solo que tenías mucho miedo y tu mente te jugó una mala pasada? Mateo no se enojaba con estas preguntas, sonreía y decía: puede ser, hijo, puede ser que la luz estaba en mi cabeza y no en el libro, pero ¿sabes qué? No importa. Lo que importa es que esa luz, venga de donde venga, me sacó de la oscuridad, y las palabras de este libro siguen haciéndolo cada día. Una noche, cuando Daniel tenía 17 años, se peleó con sus padres y salió furioso de la casa. Caminó sin rumbo, dejando que la rabia lo llevara lejos. Y sin darse cuenta, se adentró en el mismo bosque donde su padre se había perdido tantos años atrás. Cuando quiso darse cuenta, había caído la noche y estaba completamente desorientado. El miedo lo invadió. Recordó las historias de su padre, pero pensó: no hay libro mágico que venga a salvarme. Tengo que salir de esta por mi cuenta. Intentó durante horas encontrar una salida, pero solo conseguía adentrarse más. Exhausto, se sentó contra un árbol y por primera vez en mucho tiempo recordó las palabras que su padre leía cada noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las había escuchado tantas veces que las sabía de memoria, aunque nunca les había prestado verdadera atención. Ahora, en la oscuridad, cobraban un significado nuevo. Cerró los ojos y la repitió una y otra vez, como un mantra, como una oración. No apareció ningún libro brillante, no hubo milagro visible. Pero algo cambió en Daniel, su respiración se calmó, su mente se aclaró, y en esa claridad empezó a recordar detalles: la dirección en que había caminado, el sonido del arroyo que había cruzado, la forma particular de ciertas rocas. Era como si las palabras hubieran encendido una luz en su memoria, en su capacidad de razonar. Se puso de pie y empezó a caminar, no guiado por un resplandor externo, sino por una certeza interna. Al amanecer, Daniel salió del bosque. Estaba agotado, rasguñado pero ileso, y cuando llegó a su casa, encontró a su padre esperándolo en la puerta, con el libro bajo el brazo. No hubo reproches, no hubo sermones. Mateo simplemente abrazó a su hijo y dijo: «Bienvenido a casa». Y Daniel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Entiendo ahora, papá, entiendo». Mateo envejeció con gracia, rodeado de amor y respeto. El taller pasó a manos de Daniel, quien lo dirigió con la misma dedicación que su padre. Y el libro, ese libro que había iluminado el camino de Mateo en el bosque oscuro, fue heredado de generación en generación. Algunos decían que todavía brillaba en momentos de verdadera necesidad. Otros decían que era solo un libro viejo con historias antiguas. Pero todos en esa familia sabían que no importaba si la luz era real o simbólica. Lo que importaba era que las palabras tenían poder, el poder de guiar, de consolar, de transformar.
Y así, la historia de Mateo se convirtió en leyenda en aquella aldea. Una leyenda que recordaba que en los momentos más oscuros de la vida, cuando no sabemos para dónde ir, cuando el miedo nos paraliza, hay una luz disponible. No siempre viene de donde esperamos, no siempre es visible a los ojos. Pero está ahí, en las palabras antiguas de sabiduría, en los versículos que han guiado a millones a través de los siglos. Y lo único que tenemos que hacer es abrir el libro, abrir el corazón y dejar que esa luz nos muestre el próximo paso. No todo el camino, no toda la ruta, sino simplemente el siguiente paso, y luego el siguiente, y el siguiente, hasta que paso a paso salimos de la oscuridad y llegamos a casa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. El reloj que medía los tiempos del alma. En una ciudad portuaria, donde convergían comerciantes de todas las tierras conocidas, vivía un hombre llamado Elías, que se ganaba la vida reparando relojes. Su taller estaba en una calle estrecha cerca del muelle, y su fama se extendía por todo el puerto porque podía reparar cualquier mecanismo, por complejo que fuera. Relojes de bolsillo, relojes de pared, relojes de torre. Todos encontraban nueva vida entre sus manos hábiles. Pero Elías guardaba un secreto amargo en su corazón. Odiaba el tiempo. No odiaba su trabajo, no. Amaba la precisión de los engranajes, la elegancia de las manecillas moviéndose en sincronía perfecta. Lo que odiaba era lo que el tiempo representaba. El paso inexorable de los momentos, el desgaste, la pérdida, la muerte. Elías había perdido a su esposa, Sara, 5 años atrás, en un parto que salió mal. El niño tampoco sobrevivió. Desde entonces, cada tic-tac de cada reloj que reparaba era como un martillazo en su alma, recordándole que el tiempo solo servía para llevarse lo que uno amaba. El tiempo es un ladrón, le decía a quien quisiera escuchar. Te roba la juventud, te roba la salud, te roba a las personas que amás. Y lo peor es que no podés detenerlo, no podés negociar con él. Solo podés verlo pasar mientras te arranca pedazos del alma. La gente del puerto respetaba a Elías, pero lo consideraban amargado. Pobre tipo, decían, nunca superó la muerte de Sara. Se quedó estancado en ese dolor. Y tenían razón. Elías vivía en el pasado, en los recuerdos de los años felices con Sara, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Rechazaba cualquier intento de sus amigos de que volviera a vivir, de que buscara compañía, de que se abriera a nuevas experiencias. ¿Para qué?, decía. ¿Para que el tiempo me lo quite de nuevo? No, gracias. Ya no le doy a ese maldito ladrón nada más que robar. Una tarde tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de su taller y el mar rugía enfurecido contra el muelle, entró un cliente que Elías no había visto antes. Era un hombre viejo, muy viejo, con una barba blanca como la espuma del mar y ojos del color del cielo después de la tormenta. Vestía ropas simples pero limpias y llevaba consigo un bulto envuelto en tela. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz suave pero firme. «Me dijeron que usted es el mejor relojero de esta costa. Necesito que repare esto». Desenvolvió el bulto y reveló un reloj como Elías nunca había visto. Era grande, del tamaño de un melón pequeño, hecho de un metal que parecía cambiar de color según la luz. A veces dorado, a veces plateado, a veces con tonos azulados. Estaba cubierto de inscripciones en un idioma que Elías no reconocía, y tenía no 2, sino 4 manecillas, cada una de un largo diferente. «¿Qué es esto?», preguntó Elías, fascinado a pesar de su mal humor habitual. «Es un reloj muy especial», respondió el anciano. «Mide algo más que el tiempo ordinario, pero dejó de funcionar hace mucho y necesito que lo repare». «Algo más que el tiempo ordinario. ¿Qué significa eso?». Elías era escéptico. El anciano sonrió. «Cada cosa a su tiempo, joven. Primero, ¿puede repararlo?». Elías examinó el reloj.
Los mecanismos internos eran extraordinariamente complejos, con engranajes dentro de engranajes, resortes entrelazados de formas que desafiaban la lógica. Pero era un desafío, y Elías nunca rechazaba un buen desafío cuando se trataba de su oficio. Puede llevarme semanas, quizá meses, y no puedo garantizar el resultado. Nunca vi algo así. Tome el tiempo que necesite, dijo el anciano. Pero le pido un favor. Cuando lo repare, antes de devolvérmelo, póngalo en hora y obsérvelo por un día entero. Verá que vale la pena. Y sin esperar respuesta, el anciano dejó una bolsa con monedas de oro sobre la mesa, más de lo que costaría cualquier reparación, y se fue bajo la lluvia antes de que Elías pudiera decir nada más. Durante semanas, Elías trabajó en el reloj misterioso. Era frustrante y fascinante a la vez. Cada vez que creía entender cómo funcionaba, descubría otra capa de complejidad. Los engranajes estaban dispuestos de formas que parecían imposibles, pero funcionaban. Las inscripciones, al observarlas más de cerca, parecían cambiar, como si fueran mensajes diferentes según el ángulo de la luz o el estado de ánimo del observador. Finalmente, después de casi 2 meses de trabajo obsesivo, Elías colocó el último engranaje en su lugar, ajustó el último resorte y le dio cuerda al reloj. Por un momento, nada pasó. Luego, con un sonido como el suspiro de algo antiguo despertando, el reloj comenzó a funcionar. Pero las manecillas no se movían de manera normal. La primera, la más larga, se movía hacia adelante. La segunda, de largo medio, a veces se movía hacia adelante, a veces hacia atrás, a veces se quedaba quieta. La tercera giraba en círculos pequeños, y la cuarta, la más corta, apenas se movía, pero cuando lo hacía era con saltos bruscos. Elías quedó hipnotizado. Recordó las palabras del anciano: póngalo en hora y obsérvelo por un día entero. Pero ¿cómo poner en hora algo así? No había números en la esfera del reloj, solo símbolos extraños. Decidió que simplemente lo observaría y vería qué pasaba. A medida que miraba el reloj, algo extraño comenzó a suceder. Su mente se llenó de imágenes, de recuerdos, pero no eran recuerdos ordinarios. Vio el día en que conoció a Sara, tan vívidamente que pudo oler el perfume de jazmín que ella usaba. Sintió la alegría explosiva de ese momento, la certeza inmediata de que ella era especial, pero también, sobrepuesto a ese recuerdo, vio el dolor de perderla, el vacío que dejó. Y por primera vez, en lugar de solo sentir la amargura, pudo ver ambas experiencias como partes de un todo, 2 caras de la misma moneda del amor. La segunda manecilla del reloj dio un salto hacia atrás, y Elías vio escenas de su infancia. Su madre cantándole antes de dormir, su padre enseñándole a reparar su primer reloj, un reloj de bolsillo barato que había encontrado en la calle. La paciencia en la voz de su padre. Cada cosa tiene su momento para romperse y su momento para arreglarse, Elías. Nuestro trabajo es reconocer cuándo es cada momento. La tercera manecilla giró en sus pequeños círculos, y Elías vio momentos que aún no habían sucedido, o quizá nunca sucederían. Se vio a sí mismo viejo, rodeado de nietos en un taller luminoso. Se vio solo en su lecho de muerte, amargado y lleno de arrepentimiento. Se vio enseñando a un joven aprendiz el oficio de la relojería, pasando adelante lo que su padre le había enseñado. Eran futuros posibles, caminos que podían tomarse o no. La cuarta manecilla, la más corta, apenas se había movido, pero cuando lo hizo, Elías sintió una sacudida en su pecho. Vio algo más profundo que los recuerdos o los futuros posibles. Vio el momento exacto en que Sara había muerto, pero no solo desde su perspectiva de dolor y pérdida. Lo vio desde una perspectiva más amplia, como parte de un tapiz enorme de vidas entrelazadas. Vio cómo su dolor lo había cerrado al mundo, pero también cómo ese mismo dolor le había dado profundidad, empatía por otros que sufrían.
Vio cómo su negativa a seguir adelante no solo lo lastimaba a él, sino también a las personas que lo querían y que no sabían cómo ayudarlo. Y entonces el reloj mostró algo más. Mostró que había un tiempo para el duelo, y ese tiempo había sido necesario. Pero también había un tiempo para sanar, y ese tiempo estaba llegando. Había un tiempo para aferrarse a los recuerdos, y un tiempo para crear nuevos recuerdos. Había un tiempo para la soledad, y un tiempo para la compañía, y que él, Elías, había estado tratando de detener el reloj en el momento del dolor, sin entender que el tiempo no era su enemigo, sino el medio a través del cual todas las cosas, incluso la sanación, podían suceder. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elías. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de comprensión, de liberación. Por primera vez, desde la muerte de Sara, lloró no solo por lo que había perdido, sino también por lo que todavía podía tener. Por las oportunidades que había rechazado, por los amigos que había apartado, por los años que había vivido a medias, por miedo a volver a perder. El reloj continuó su ciclo durante toda la noche. Mostró a Elías momentos de su vida que había olvidado, tanto buenos como malos. Le mostró que cada experiencia, cada pérdida, cada alegría tenía su momento y su propósito, que el tiempo no era un ladrón, sino un maestro, que el dolor y la alegría no eran opuestos, sino compañeros de viaje en el camino de la vida. Cuando amaneció, Elías estaba exhausto pero transformado. El reloj había dejado de moverse. Sus manecillas apuntaban a símbolos que ahora parecían claros: una flor brotando, un árbol perdiendo sus hojas, una semilla cayendo en tierra, el sol saliendo tras la noche. Ciclos, todo era ciclos, y él, Elías, era parte de esos ciclos, no una víctima de ellos. El anciano volvió esa mañana, como si hubiera sabido exactamente cuándo aparecer. Encontró a Elías sentado en su banco de trabajo, con el reloj frente a él, con ojos enrojecidos pero claros. «Ya veo que observó el reloj», dijo el anciano con una sonrisa conocedora. «¿Qué es esto realmente?», preguntó Elías con voz ronca. «¿Qué clase de reloj es este?» «Es un reloj que mide los tiempos del alma», respondió el anciano. «No las horas ni los minutos, sino las estaciones de la vida. La alegría, el dolor, el aprendizaje, el descanso. Cada alma tiene sus propios tiempos, sus propias estaciones, y este reloj se los muestra a quienes necesitan verlos». «¿Por qué yo?», preguntó Elías. «¿Por qué me lo trajo a mí?». El anciano se sentó pesadamente en una silla. «Porque estabas estancado en una sola estación, Elías, como un reloj roto cuyas manecillas se quedaron marcando la misma hora para siempre. El duelo es necesario, es sagrado incluso, pero hay un tiempo para el duelo y un tiempo para seguir adelante, y vos necesitabas ver que tu tiempo de duelo había cumplido su propósito, que ahora era tiempo de otra cosa». Elías asintió lentamente. Lo vi todo, y tenés razón. Me quedé atascado. Pensé que si dejaba ir el dolor, estaría traicionando a Sara, olvidándola. Pero ahora entiendo que honrar su memoria no significa vivir en el cementerio con ella. «Exacto», dijo el anciano, poniéndose de pie. «Cada cosa tiene su tiempo, Elías. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Y vos, mi amigo, estás entrando en un nuevo tiempo. ¿Qué vas a hacer con él?» Elías miró el reloj. Luego miró por la ventana hacia el puerto donde la vida continuaba su curso eterno. «No lo sé exactamente, pero sé que voy a empezar a vivir de nuevo, de verdad. No solo existir entre relojes, sino vivir». El anciano tomó el reloj y lo envolvió de nuevo en su tela. «El reloj hizo su trabajo entonces. Y vos, Elías, tenés mucho por delante aún. No desperdicies los tiempos que vienen buscando revivir los que pasaron». «Espere»,
dijo Elías, las monedas que dejó son demasiadas, déjeme devolvérselas. Pero el anciano ya estaba en la puerta. No fueron pago por la reparación del reloj, Elías. Fueron pago por repararte a vos mismo. Úsalas bien. Y desapareció en la multitud del puerto antes de que Elías pudiera seguirlo. Los días siguientes fueron extraños para Elías. Era como aprender a caminar de nuevo. Aceptó una invitación para cenar en casa de su amigo Pedro, algo que había rechazado cientos de veces en los últimos 5 años. La cena fue incómoda al principio, pero luego, cuando se relajó, descubrió que todavía podía reír, que todavía podía disfrutar de la conversación y la compañía. Comenzó a tomar paseos por el muelle al atardecer, algo que solía hacer con Sara y que había evitado desde su muerte. La primera vez fue doloroso. Cada rincón traía un recuerdo, pero también fue liberador. Los recuerdos ya no lo aplastaban. Eran como viejos amigos visitando, dulces y melancólicos, pero no destructivos. Una tarde, mientras reparaba el reloj de pared de una iglesia cercana, conoció a la nueva maestra de la escuela parroquial, una mujer llamada Miriam. Era viuda también. Había perdido a su esposo en el mar 2 años atrás. No hubo chispas inmediatas. No fue como con Sara. Pero hubo una conexión, un entendimiento mutuo de lo que significaba perder y seguir adelante. Comenzaron a conversar después de la misa del domingo. Primero solo saludos corteses, luego charlas más largas, luego caminatas por el puerto. Elías se sorprendió a sí mismo contándole cosas que no había compartido con nadie, y Miriam hacía lo mismo. No era romance, no todavía, pero era compañía, era conexión, era vida fluyendo de nuevo. Un día, meses después del encuentro con el anciano, Elías estaba en su taller cuando entró un joven de unos 20 años. Estaba sucio, con ropa raída, y llevaba un reloj de bolsillo roto en la mano. «Disculpe, señor», dijo tímidamente. «Sé que no tengo con qué pagar, pero este reloj era de mi abuelo y es lo único que me queda de mi familia. ¿Hay alguna forma de arreglarlo?» El Elías de antes hubiera despedido al muchacho sin ceremonia, pero este nuevo Elías, o quizá el verdadero Elías redescubierto, vio algo familiar en los ojos del joven. Pérdida, dolor, pero también un deseo de aferrarse a algo significativo. «Déjamelo», dijo Elías, «y volvé en una semana, sin cargo». El joven, que se llamaba Tomás, volvió una semana después. El reloj estaba reparado y funcionando perfectamente. Las lágrimas se agolparon en los ojos del muchacho cuando Elías se lo entregó. «No sé cómo agradecerle, señor». «No me agradezcas a mí», dijo Elías. «Agradecé que llegaste en el momento correcto. Hace 1 año te hubiera echado a patadas, pero aprendí algo sobre el tiempo recientemente. Aprendí que tiene propósitos, que las cosas pasan cuando tienen que pasar». Tomás miró el reloj funcionando en su mano. Luego miró a Elías con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» Y así Elías se encontró contándole al joven la historia del reloj mágico, de cómo le había mostrado que todo tiene su tiempo. Tomás escuchó fascinado, y cuando Elías terminó, el muchacho dijo: «Yo también estoy atascado en un tiempo, Señor, atascado en el pasado, cuando mi familia vivía, cuando las cosas eran buenas. No sé cómo seguir». Elías puso una mano en el hombro del joven. «Nadie sabe cómo seguir, pibe, solo seguís, un día a la vez, un paso a la vez. Y de repente, un día te das cuenta de que ya no estás solo sobreviviendo, sino viviendo de nuevo. Pero tenés que darle permiso al tiempo para hacer su trabajo. Tenés que confiar en que hay un propósito en cada estación, incluso las dolorosas». «¿Y cómo hago eso?» «Bueno», dijo Elías pensativamente, «podrías empezar ayudándome acá en el taller. No tengo mucho para pagar, pero puedo enseñarte el oficio. Y quién sabe, quizá aprender a reparar relojes te enseñe algo sobre repararte a vos mismo». Así fue como Tomás se convirtió en aprendiz de Elías. Al principio era torpe y nervioso,
Pero Elías era paciente, recordando cómo su propio padre lo había enseñado con calma y amor. Y efectivamente, a medida que Tomás aprendía sobre engranajes y resortes, sobre cómo cada pieza tenía su función en el todo, comenzó a sanar. El trabajo le daba propósito, la compañía de Elías le daba pertenencia, y el pasar de los días, marcados por los cientos de relojes que reparaban, le enseñaba que el tiempo no era el enemigo, sino el medio a través del cual todas las heridas eventualmente cicatrizan. Pasaron los años. Elías y Miriam se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa. No era el amor apasionado de su juventud con Sara, sino algo más tranquilo, más profundo, construido sobre entendimiento mutuo y compañía verdadera. Tomás creció hasta convertirse en un relojero excelente y eventualmente abrió su propio taller en otra parte de la ciudad. Pero visitaba a Elías cada semana, y la relación entre maestro y aprendiz se había transformado en algo más cercano a padre e hijo. Una tarde de primavera, cuando Elías ya era un hombre mayor, estaba sentado en su taller viendo el atardecer dorado sobre el puerto. Miriam le trajo té y se sentó a su lado. «¿En qué pensás?», le preguntó suavemente. «En el tiempo», respondió Elías con una sonrisa. «Siempre en el tiempo. Pensaba en cómo odiaba el tiempo cuando era joven, cómo lo veía como un ladrón, y ahora, viejo como estoy, lo veo como un regalo. Cada día es un regalo, cada momento con vos es un regalo. Incluso los momentos difíciles, los momentos de pérdida, son regalos a su manera, porque nos enseñan, nos moldean». «Ese reloj mágico realmente te cambió», dijo Miriam. «Me mostró lo que siempre estuvo ahí», corrigió Elías. «Me mostró que todo tiene su tiempo, que hay un propósito en cada estación de la vida, que el dolor y la alegría son ambos necesarios, ambos sagrados, y que el tiempo no es para temerle, sino para vivirlo plenamente, para agradecerlo, para honrarlo». Esa noche, Elías tuvo un sueño. Soñó que estaba de nuevo en su taller y el anciano misterioso entraba una vez más. Pero esta vez no traía el reloj. «¿Lo entendiste?», preguntó el anciano. «Creo que sí», respondió Elías en el sueño. «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiempo para sufrir y tiempo para sanar. Tiempo para estar solo y tiempo para amar. Tiempo para recordar y tiempo para crear nuevos recuerdos». El anciano sonrió, y en el sueño su rostro cambió, se volvió luminoso, casi translúcido. «Viviste bien el resto de tus tiempos, Elías. Honraste el tiempo del dolor sin quedarte atrapado en él. Abrazaste el tiempo de la alegría sin miedo a perderla. Enseñaste a otros a hacer lo mismo. Bien hecho». Elías despertó con el corazón en paz. Sabía, con esa certeza que a veces viene en la madrugada, que su propio tiempo en esta tierra se acercaba a su final. Pero no sintió miedo. Había vivido plenamente, había amado y sido amado, había sanado y ayudado a otros a sanar. Había aprendido la lección que el reloj mágico le había mostrado, que el tiempo no es enemigo ni ladrón, sino el terreno mismo donde crece la vida, donde florece el amor, donde madura la sabiduría. Vivió otros 3 años más, y cuando finalmente llegó su hora, estaba rodeado de amor. Miriam a su lado, Tomás y su familia cerca, amigos que había recuperado o hecho en esos últimos años de apertura al mundo. Y sus últimas palabras fueron: «Todo estuvo en su tiempo perfecto, todo». La historia de Elías y el reloj mágico se convirtió en leyenda en aquel puerto. Tomás la contaba a menudo, especialmente a clientes que llegaban a su taller cargando no solo relojes rotos, sino corazones rotos también. Y la lección resonaba generación tras generación, que todo en la vida tiene su momento, su estación, su propósito, que el dolor viene en su tiempo, pero también la sanación, que la pérdida viene en su tiempo, pero también nuevos comienzos.
que la oscuridad viene en su tiempo, pero también el amanecer, y que nuestro trabajo no es luchar contra el tiempo, ni tratar de detenerlo en los momentos buenos, ni acelerar los momentos malos. Nuestro trabajo es vivir cada estación plenamente, aprender sus lecciones, recibir sus dones, incluso cuando esos dones vienen disfrazados de pérdidas. Porque solo cuando aceptamos que todo tiene su tiempo, solo cuando confiamos en el propósito detrás de cada estación, podemos verdaderamente vivir en paz con el paso de los días, con el fluir de la vida, con el misterio del tiempo que nos es dado. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Dos senderos que se encuentran en la montaña en tierras altas, donde el aire era fino y el cielo parecía estar al alcance de la mano, existía una cordillera que separaba dos valles. En el valle del este vivía un hombre llamado Samuel, un comerciante próspero que había acumulado riquezas vendiendo telas finas y especias exóticas. Tenía todo lo que el mundo considera valioso: una casa grande, cofres llenos de oro, sirvientes, respeto. Pero Samuel cargaba un vacío profundo en el pecho. Tenía cosas, pero no tenía a nadie con quien compartirlas. Había sido tan dedicado a su negocio, tan enfocado en acumular riqueza, que había descuidado las relaciones. Sus amigos de juventud se habían cansado de su obsesión con el dinero. Nunca se había casado porque ninguna mujer le parecía suficientemente adecuada, o más, honestamente, porque temía que cualquier esposa solo quisiera su fortuna. Sus hermanos vivían lejos y apenas mantenían contacto. A sus 50 años, Samuel tenía todo y no tenía nada. En el Valle del Oeste vivía un hombre llamado David, un pastor que cuidaba ovejas en las laderas de las montañas. No tenía prácticamente nada en términos materiales: una cabaña pequeña, un rebaño modesto, ropa simple, pero David también cargaba un peso en su alma. Había sido traicionado en su juventud por su mejor amigo, quien le había robado a la mujer que amaba y lo había dejado en la ruina. Desde entonces, David había elegido la soledad. No confiaba en nadie, no se acercaba a nadie. Prefería la compañía de sus ovejas y la soledad de las montañas a arriesgarse de nuevo a ser herido. Vivía, pero vivía a medias, con el corazón cerrado con candado. Un año, en pleno invierno, una tormenta terrible azotó la región. La nieve cayó durante días, bloqueando caminos y convirtiendo las montañas en un desierto blanco peligroso. Samuel, que había viajado al Valle del Oeste para un negocio, quedó atrapado. Intentó regresar a casa por el paso de montaña habitual, pero la nieve era demasiado profunda y el camino estaba bloqueado. Un viejo en el pueblo le habló de una ruta alternativa, más difícil y peligrosa, pero posiblemente transitable. «Es por el paso del Cóndor», dijo el viejo. «Está más alto y el viento barre la nieve, así que puede estar despejado, pero es traicionero, sobre todo en invierno. Muchos han muerto allí». Samuel no tenía opción, necesitaba volver, tenía negocios que atender, contratos que cumplir. No podía quedarse atascado en ese pueblito miserable, así que contrató a un guía local, pero a mitad de camino por la montaña, el guía se asustó por la tormenta que se avecinaba y se dio vuelta, dejando a Samuel solo. Demasiado orgulloso o demasiado terco para regresar, Samuel continuó solo. David, por su parte, también estaba en la montaña. Una parte de su rebaño se había dispersado durante la tormenta y había salido a buscar a las ovejas perdidas. Conocía esas montañas como la palma de su mano, cada cueva, cada sendero, cada roca. Pero incluso para él, las condiciones eran peligrosas. Había encontrado 3 ovejas y las llevaba de regreso cuando la temperatura comenzó a caer drásticamente. Sabía que necesitaba encontrar refugio pronto o moriría congelado junto con sus animales. Fue en una cornisa estrecha, a miles de metros de altura,
donde Samuel y David se encontraron. Samuel estaba perdido, exhausto, casi al borde del colapso. David estaba agotado por la búsqueda de sus ovejas. Se miraron con desconfianza mutua, en ese lugar inhóspito donde el viento aullaba como 1000 lobos. «¿Qué haces acá?», preguntó David bruscamente. Era obvio que Samuel no era de la zona. Su ropa fina y sus botas de cuero de ciudad lo delataban. «Estoy intentando cruzar al Valle del Este», respondió Samuel, alzando la voz por encima del viento. «Pero me perdí. ¿Sabes el camino?». David evaluó al hombre frente a él. Claramente era rico. Probablemente uno de esos comerciantes arrogantes que pasaban por su valle sin ni siquiera mirar a la gente local. Su primera inclinación fue decirle que se las arreglara solo, que él tenía sus propios problemas. Pero algo en la mirada desesperada de Samuel, y quizá un pequeño rescoldo de humanidad que aún ardía bajo su corazón endurecido, lo hizo dudar. «No vas a llegar a ningún lado hoy», dijo David. «Viene otra tormenta, y si te agarra en campo abierto, te morís. Hay una cueva cerca donde podemos resguardarnos. Vení». Samuel vaciló. No confiaba en extraños, y este hombre rudo con olor a ovejas no le inspiraba confianza. Pero las alternativas eran peores. Seguir solo y probablemente morir congelado, o confiar en este pastor. Asintió. David los guió, a él y a las ovejas, por un sendero apenas visible hacia una cueva que se abría en la pared de roca. Era pequeña, pero protegida del viento. Había señales de que David la había usado antes, restos de fogatas, algo de leña seca almacenada. Mientras David encendía un fuego con manos expertas, Samuel se dejó caer contra la pared de la cueva, temblando de frío y agotamiento. El fuego creció, y con él algo de calor y luz llenó la cueva. Las ovejas se acurrucaron en un rincón. Los dos hombres se sentaron en lados opuestos del fuego, sin decir nada al principio. El silencio era tenso, cargado de todas las cosas no dichas, de la desconfianza mutua, del orgullo de cada uno. Finalmente Samuel habló. «Gracias por traerme acá. Probablemente me salvaste la vida». David gruñó algo que podría interpretarse como «de nada» y siguió alimentando el fuego. Otro largo silencio. Luego Samuel, quizá porque el roce con la muerte lo había aflojado, o quizá porque la soledad de años necesitaba salir, comenzó a hablar. «Tengo una casa enorme al otro lado de estas montañas», dijo mirando las llamas. 3 pisos, 12 habitaciones, muebles importados de tierras lejanas, y está vacía. Completamente vacía excepto por mí y un par de sirvientes. Me senté a cenar anoche antes de este viaje, en una mesa que podría sentar a 20 personas, y era solo yo. Y pensé, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué acumulé todo esto si no tengo a nadie con quien compartirlo? David lo miró con sorpresa. No esperaba esa confesión de un extraño. Algo en la vulnerabilidad del comerciante tocó algo en él. «Yo tengo lo opuesto», dijo lentamente. «No tengo casi nada material. Esta cueva tiene más lujos que mi cabaña, pero elegí esto. Elegí estar solo, porque la gente solo trae dolor cuando confías en ella». «¿Qué te pasó?», preguntó Samuel, genuinamente curioso. Y David, sorprendiéndose a sí mismo, le contó. Le contó sobre su amigo, sobre la traición, sobre cómo había decidido que era mejor estar solo que arriesgarse a que lo lastimaran de nuevo. Samuel escuchó sin interrumpir, y cuando David terminó, asintió pensativamente. «Entiendo eso», dijo Samuel. «Yo también me aislé, pero por razones diferentes. Tenía tanto miedo de que la gente solo me quisiera por mi dinero, que no dejé que nadie se me acercara realmente, y ahora tengo 50 años y me doy cuenta de que estuve equivocado. El dinero no calienta en las noches frías, el oro no te abraza cuando tenés miedo, las cosas no te acompañan cuando estás muriendo». David echó más leña al fuego. «Mis ovejas no me traicionan», dijo tercamente, pero había menos convicción en su voz.
Tus ovejas tampoco te van a sostener la mano en tu lecho de muerte, respondió Samuel suavemente. Ni van a llorar cuando te vayas, ni van a recordar tu nombre cuando estés bajo tierra. Eso dolió, porque era verdad. David sintió que algo en su pecho se agrietaba, esa armadura de soledad que había construido tan cuidadosamente. Es más seguro así, murmuró, pero sonaba como excusa incluso para sus propios oídos. ¿Más seguro? Samuel soltó una risa amarga. Estuve seguro durante 30 años. Construí muros tan altos que nadie podía escalarlos. Y sabes qué, lo único que logré fue construir mi propia prisión. Una prisión muy lujosa, eso sí, pero prisión al fin. El viento aullaba afuera, pero en la cueva algo estaba cambiando. Dos hombres que habían vivido como islas, convencidos de que era la única forma de sobrevivir, estaban comenzando a ver las grietas en sus propias filosofías de vida. David agregó, pero la gente te lastima, te traiciona, te usa. Sí, admitió Samuel, a veces sí, pero también te acompaña, te ayuda como vos me ayudaste hoy, te hace reír, te da motivos para levantarte por las mañanas. Y sí, a veces te rompe el corazón, pero un corazón roto que alguna vez amó es mejor que un corazón intacto que nunca sintió nada. Esas palabras se quedaron flotando en el aire de la cueva. David las masticó lentamente, como quien prueba un alimento desconocido. Parte de él quería rechazarlas, aferrarse a su soledad cuidadosamente cultivada, pero otra parte, una parte que había estado silenciada durante años, reconocía la verdad en ellas. No sé si puedo, dijo David finalmente. No sé si puedo volver a confiar. Yo tampoco, respondió Samuel. No sé si puedo dejar entrar a alguien después de tanto tiempo. Pero quizá no tenemos que hacerlo todo de golpe. Quizá podemos empezar de a poco. ¿Empezar qué? Samuel lo miró a través del fuego. Empezar a vivir de verdad en lugar de solo existir. Empezar a arriesgarnos un poco. Empezar a necesitar a alguien más. Hizo una pausa. Mira, sin vos yo estaría muerto ahora mismo, congelado en alguna cornisa. No podría haber sobrevivido solo. Y vos con tus ovejas también estabas en problemas, pero juntos, acá estamos, vivos, con un fuego, con refugio. ¿No te dice eso algo? David se quedó callado por un largo rato. Finalmente dijo, mi abuelo solía decir algo. Decía que dos son mejores que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero pobre del que está solo cuando cae, porque no hay otro que lo levante. Tu abuelo era sabio, dijo Samuel. La tormenta continuó durante toda la noche. Los dos hombres durmieron poco manteniendo el fuego vivo, turnándose para vigilar y alimentar las llamas, y en esas horas oscuras compartieron más. Samuel habló de los negocios que lo habían consumido, de las oportunidades de amor y amistad que había rechazado en nombre del éxito. David habló de los años de soledad autoimpuesta, de cómo cada invierno se volvía un poco más difícil, un poco más solitario, un poco más como una lenta muerte del alma. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El mundo afuera era un paisaje blanco y brillante bajo un sol débil pero claro. Los dos hombres salieron de la cueva, parpadeando ante la luz. El aire era frío pero limpio, y la visibilidad era perfecta. Podían ver ambos valles desde donde estaban, el este donde vivía Samuel y el oeste donde vivía David. Bueno, dijo Samuel, supongo que es hora de que vuelva a casa. Pero había una vacilación en su voz. Espera, dijo David, el paso todavía está peligroso, y vos no conocés estas montañas. Te voy a acompañar hasta el otro lado, asegurarme de que llegues bien. Samuel lo miró sorprendido. ¿Harías eso? ¿Abandonarías tus ovejas, tu valle? David se encogió de hombros, pero había algo diferente en sus ojos, algo más suave. Mis ovejas van a estar bien por unos días. Y además, como dijiste anoche, dos son mejores que uno, ¿no? Así comenzó el viaje. David guió a Samuel por senderos que solo él conocía,
rutas más seguras, aunque más largas. Bajaron de las alturas heladas hacia las laderas más bajas, donde la nieve era menos profunda, y mientras caminaban, seguían hablando. No la plática superficial de extraños, sino la conversación profunda de dos almas que habían encontrado en el otro un espejo inesperado. Samuel habló de un proyecto que había estado considerando: abrir una escuela para niños pobres en su valle, usar parte de su fortuna para algo que importara, pero había pospuesto la idea año tras año, diciéndose que primero necesitaba más dinero, más seguridad, más de todo. Ahora se daba cuenta de que era solo una excusa, que el miedo a comprometerse, a involucrarse con la comunidad, era lo que realmente lo detenía. David escuchó y luego compartió su propia historia. Antes de su traición, había sido maestro. Le encantaba enseñar, ver la comprensión iluminarse en los ojos de los niños. Pero después de lo que pasó, había huido de todo lo que fuera contacto humano, incluyendo su vocación. A veces extraño enseñar, admitió. Extraño tener un propósito más allá de solo sobrevivir. ¿Por qué no volvés a hacerlo?, preguntó Samuel. ¿Después de tantos años? Además, no tengo dinero para una escuela, ni un lugar, ni nada. Samuel se detuvo en el camino. Una idea loca estaba tomando forma en su mente. ¿Y si lo hacemos juntos? ¿Qué? Vos tenés el conocimiento, la vocación, la experiencia. Yo tengo el dinero, los recursos, los contactos. ¿Qué tal si creamos esa escuela juntos? Una escuela que sirva a ambos valles, que una en lugar de separar. David lo miró como si estuviera loco. Acabamos de conocernos hace un día. No sabes nada de mí. Podría ser un ladrón, un estafador. Podrías, admitió Samuel, pero no lo sos. Y sí, nos conocemos hace solo un día, pero fue un día intenso. Aprendí más sobre vos y sobre mí mismo, en esa cueva que en 30 años de vida segura. ¿Qué decís? ¿Te arriesgás conmigo? David sintió vértigo. No por la altitud, sino por la enormidad de lo que se le estaba ofreciendo. No solo un proyecto, sino una oportunidad de volver a confiar, de volver a importarle a alguien, de tener un compañero en lugar de estar solo. Era aterrador. Todas las viejas heridas, todos los miedos, todos los muros protectores gritaban que dijera no, que huyera, que se quedara en su soledad segura. Pero entonces recordó las palabras de su abuelo, las que había citado la noche anterior. 2 son mejores que 1. Y recordó cómo se había sentido en la cueva, compartiendo el fuego con otro ser humano, sintiendo por primera vez en años que no estaba completamente solo en el universo. Era aterrador, sí, pero también era esperanzador. Está bien, dijo David. Su voz apenas un susurro al principio, luego más fuerte. Está bien, hagámoslo. Pero si me traicionás, te juro que... No lo voy a hacer, interrumpió Samuel. Y si algún día lo hago sin querer, prométeme que me lo vas a decir, que vamos a hablarlo, en lugar de que huyas. Porque eso es lo que hacen los socios, ¿no? Los amigos trabajan juntos, hablan, resuelven problemas. Amigos, repitió David, saboreando la palabra como si fuera algo que no había probado en mucho tiempo.